Imagina despertarte sabiendo que hoy podrías ser elegido para morir y que todo el mundo lo verá como entretenimiento. Hay historias que se leen y hay historias que se quedan contigo incluso cuando termina el día. Esta no es solo una historia de supervivencia, es un relato sobre el miedo, el control y las decisiones que cambian una vida para siempre. En un mundo donde el poder observa cada movimiento y donde la vida humana puede convertirse en un espectáculo, las personas normales se ven obligadas a enfrentarse a situaciones extremas sin tiempo para pensar ni margen para equivocarse. Aquí no hay promesas de finales fáciles ni caminos seguros. Hay tensión constante, reglas injustas y un sistema diseñado para recordar a todos quién manda y quién obedece. A lo largo de este audiolibro descubrirás cómo el miedo puede utilizarse como arma, cómo el silencio puede ser más peligroso que las palabras y cómo una sola elección puede alterar el destino de muchos. Esta historia no trata solo de luchar por sobrevivir, sino de resistir cuando todo parece perdido, de mantener la humanidad cuando el mundo intenta arrebatártela y de comprender que incluso en los escenarios más oscuros, cada decisión cuenta. Escucha con atención, déjate llevar y prepárate para entrar en un universo donde nada es casual y donde una vez que empieza el juego, no hay vuelta atrás. La historia comienza en un mundo donde el miedo forma parte de la rutina diaria. Katniss se despierta sabiendo que no es un día cualquiera. Hoy es la cosecha, el momento en el que se elige a los jóvenes que serán enviados a luchar hasta la muerte. Desde el primer instante se siente la tensión, porque aquí no hay esperanza, solo resignación y supervivencia. Conocemos un distrito pobre, castigado y controlado, donde cada familia vive al límite. Katniss no es una heroína tradicional, es alguien que ha aprendido a sobrevivir porque no tenía otra opción. Caza para alimentar a los suyos, desconfía del sistema y entiende mejor que nadie cómo funciona el poder, mediante el hambre y el miedo. La cosecha no es solo un sorteo, es un recordatorio público de que nadie está a salvo. Cuando el nombre elegido no es el esperado, todo se rompe en segundos. El silencio, el shock y la impotencia lo llenan todo. En ese instante ocurre una decisión que lo cambia absolutamente todo, una reacción impulsiva que no nace del valor, sino del amor y la protección. Ese gesto no solo altera el destino de una familia, también desafía el orden establecido. Sin discursos ni rebeliones abiertas, el capítulo termina dejando claro que, incluso en un sistema diseñado para aplastar a las personas, una sola elección puede tener consecuencias enormes. El miedo ya no es solo una amenaza lejana. El juego ha empezado. El impacto de la decisión tomada aún no se ha asentado y ya no hay tiempo para procesar nada. Todo ocurre demasiado rápido. Katniss pasa del anonimato a convertirse en el centro de todas las miradas, observada por vecinos, autoridades y cámaras que no buscan empatía, sino espectáculo. Aparece Peeta, el otro elegido, alguien ligado al pasado de Katniss de una forma silenciosa pero significativa. Su presencia añade una tensión distinta. No es solo miedo a morir, es la incomodidad de enfrentarse a alguien que representa recuerdos, deudas emocionales y preguntas sin respuesta. La despedida es fría, controlada, casi mecánica. No hay discursos emotivos ni promesas heroicas. El sistema no quiere lágrimas largas, quiere obediencia rápida. Las familias entienden que resistirse no sirve de nada y que el tren que se los lleva no solo transporta personas, sino futuros que probablemente no volverán. Durante el viaje hacia lo desconocido, Katniss empieza a comprender algo clave. Los juegos no empiezan en la arena, empiezan mucho antes. Empiezan en la imagen que proyectas, en cómo te ven, en qué papel creen que vas a jugar. Aquí no basta con sobrevivir físicamente, hay que aprender a sobrevivir mentalmente. El capítulo deja claro que la verdadera lucha no será solo contra otros participantes, sino contra un sistema que manipula emociones, crea narrativas y decide quién merece ser recordado y quién olvidado. La cuenta atrás ya está en marcha y cada movimiento empieza a tener un peso irreversible. El trayecto continúa, pero el verdadero viaje es interno. Katniss empieza a entender que ya no es solo una persona. Es una pieza dentro de un juego diseñado para ser visto. Cada gesto, cada palabra y cada silencio pueden volverse en su contra. Nada es casual. El contraste con el mundo que los rodea es brutal. Mientras algunos viven rodeados de abundancia y comodidad, otros han crecido aprendiendo a racionar, a callar y a obedecer. Esta desigualdad no se explica, se muestra y duele precisamente por lo normalizada que está. Peeta rompe el silencio con una actitud inesperada. No actúa como alguien resignado ni como alguien desesperado, sino como alguien que ha tomado una decisión interna. Su forma de pensar introduce una pregunta incómoda. ¿Es posible conservar quién eres cuando todo está diseñado para deshumanizarte? Katniss observa, analiza y desconfía.
Empieza a entender que la fuerza no siempre está en las armas, sino en la percepción, en cómo te ven los demás y en qué historia creen que estás contando. Aquí, sobrevivir también significa no perder el control de tu propia identidad. El capítulo termina dejando una sensación inquietante. Los juegos todavía no han comenzado oficialmente, pero la presión ya está haciendo su trabajo. El sistema no necesita violencia inmediata, primero necesita quebrarte por dentro. La llegada al Capitolio marca un punto de no retorno. El cambio es tan exagerado que resulta incómodo. Lujo, colores, exceso y sonrisas forzadas contrastan con todo lo que Katniss conoce. Aquí el sufrimiento ajeno no se esconde. Se consume como entretenimiento. Aparecen las primeras figuras clave del juego. Personas que no luchan en la arena, pero deciden quién tiene posibilidades de vivir. Katniss empieza a comprender que la preparación no consiste solo en entrenar el cuerpo, sino en aprender a encajar en un papel que otros han escrito para ella. La estilización no es superficial. Cambiar la apariencia es cambiar el mensaje. El sistema no quiere personas reales, quiere símbolos. Quiere vender una historia antes incluso de que empiece la lucha. Y Katniss se da cuenta de que su imagen puede convertirse tanto en una ventaja como en una trampa. Peeta, una vez más, se mueve con una naturalidad desconcertante. Parece entender el espectáculo mejor que nadie. Mientras otros se sienten pequeños, él empieza a jugar con la atención, con las miradas, con las expectativas. Esto genera una tensión silenciosa. No queda claro si actúa por estrategia, por instinto o por algo más profundo. El capítulo deja una idea clara y perturbadora. En este mundo, no basta con ser fuerte. Hay que ser interesante. Porque aquí, la supervivencia también depende de cuánto esté dispuesto el público a mirarte y a recordarte. La preparación entra en una fase más peligrosa. Ahora ya no basta con observar. Ahora hay que actuar bajo vigilancia constante. Katniss empieza a entrenar junto al resto de participantes y descubre algo inquietante. Todos están siendo evaluados incluso cuando nadie lo dice en voz alta. El entrenamiento revela una verdad incómoda. Algunos han sido preparados para esto toda su vida, otros no. La desigualdad vuelve a aparecer, pero ahora de forma más directa y amenazante. Cada habilidad mostrada puede ser una ventaja o una sentencia anticipada. Katniss entiende que mostrar demasiado pronto lo que sabe hacer puede convertirla en objetivo. Aquí, llamar la atención no siempre es bueno. Empieza a jugar con la idea de ocultarse, de pasar desapercibida, de sobrevivir primero en la mente de los demás antes que en la arena. Peeta, en cambio, vuelve a tomar un camino distinto. Su comportamiento sigue siendo imprevisible, y eso genera una distancia estratégica entre ambos. No hay confianza plena, solo intuiciones y silencios que pesan más que las palabras. El capítulo introduce una tensión clave. El sistema no solo mide fuerza o habilidad, mide actitud. Quiere ver quién se somete, quién destaca y quién desafía sin darse cuenta. Y Katniss empieza a sentir que incluso el autocontrol puede ser interpretado como una amenaza. Aquí queda claro que el peligro ya no es futuro. Ya está presente, observando, anotando y esperando el momento adecuado para atacar. Llega el momento en el que todos deben mostrarse ante quienes realmente deciden su valor. No se trata solo de habilidad, sino de impresión. Katniss entiende que este es uno de esos puntos donde un solo segundo puede marcar la diferencia entre ser ignorada o convertirse en objetivo. La evaluación es fría, distante y profundamente injusta. No hay explicaciones ni segundas oportunidades. Cada participante entra sabiendo que será reducido a una cifra, a una nota que resumirá su supuesto potencial para sobrevivir. Aquí, la vida se traduce en números. Cuando llega su turno, Katniss siente el peso de la frustración y el desprecio. No es miedo lo que la empuja, es rabia contenida. Y en ese instante toma una decisión impulsiva que rompe las reglas invisibles del juego. No busca aprobación, pero tampoco está dispuesta a aceptar ser tratada como algo prescindible. Ese gesto cambia la percepción que otros tienen de ella. No porque la haga más fuerte, sino porque la hace imprevisible. Y en un sistema que vive del control, lo imprevisible es peligroso. Después, llega el desfile. La imagen pública entra en escena con toda su fuerza. Ya no importa solo quién eres, sino que representas. Katniss deja de ser una chica más y empieza a convertirse en un símbolo, aunque aún no sepa del todo de qué. El capítulo termina con una sensación clara. A partir de ahora, nada de lo que haga pasará desapercibido. El juego ya no la observa en silencio. Ahora la está señalando. La atención pública ya no es una posibilidad, es un hecho. Katniss empieza a notar cómo las miradas cambian.
como la observa no solo como participante, sino como algo que despierta interés. El sistema empieza a construir un relato a su alrededor, aunque ella no lo haya pedido. El desfile cumple su función: convertir a personas reales en símbolos fáciles de consumir. La reacción del público es inmediata y contundente. Katniss entiende que la imagen que proyecta puede protegerla o condenarla. Ya no se trata de gustar, sino de ser recordada. Aparece una figura clave que introduce una nueva capa de presión: el mentor. Alguien que conoce el juego desde dentro y que no suaviza la realidad. Sus palabras no buscan consolar, buscan preparar. Deja claro que la supervivencia depende tanto de las alianzas como de la percepción externa. Peeta vuelve a sorprender, esta vez de una forma más directa. Su comportamiento frente a las cámaras rompe expectativas y genera una narrativa poderosa que no pasa desapercibida. Esto provoca una mezcla de confusión y alerta en Katniss, que empieza a sospechar que el juego emocional será tan peligroso como el físico. El capítulo cierra con una verdad incómoda. Ahora todos tienen un papel asignado, quieran o no. Y cuanto más interesante es la historia que cuentan sobre ti, más difícil resulta escapar de ella. Llega el momento de hablar delante de todo el país. Las entrevistas no son una conversación, son una prueba más. Aquí no se evalúa la verdad, se evalúa la emoción que sabes provocar. Katniss entiende que una mala respuesta puede ser tan peligrosa como una mala decisión en la arena. El presentador dirige el espectáculo con ligereza, pero cada pregunta está calculada. El objetivo no es conocer a los participantes, es simplificarlos, encasillarlos y volverlos consumibles. Katniss siente que cada palabra que dice deja de pertenecerle en el mismo instante en que sale de su boca. Cuando le toca el turno, logra algo inesperado: no imponerse por fuerza ni por dramatismo, sino por autenticidad controlada. No se expone del todo, pero tampoco se esconde. Por primera vez, empieza a entender cómo usar la atención sin perderse dentro de ella. Entonces llega Peeta, y lo que hace cambia por completo el tono del evento. No es una actuación común ni una estrategia evidente. Es una revelación que sacude al público y reconfigura la historia que todos creían estar viendo. En segundos, la narrativa da un giro del que ya no se puede volver atrás. Katniss queda atrapada en una situación que no eligió, pero que ahora la define ante millones de personas. Lo peligroso no es solo lo que se ha dicho, sino lo creíble que resulta para quienes observan. El capítulo termina con una certeza inquietante. El juego emocional ya está en marcha y ahora hay expectativas que cumplir. Y en este mundo, decepcionar al público puede ser tan letal como desafiar las reglas. El momento se acerca y ya no hay margen para corregir nada. La preparación termina y la realidad se impone con una claridad brutal. Todo lo aprendido hasta ahora tendrá que aplicarse cuando ya no haya cámaras amables ni segundas oportunidades. Katniss empieza a comprender que la narrativa creada alrededor de ella es un arma de doble filo. Puede atraer apoyo, pero también expectativas que no controla. El público no quiere coherencia, quiere drama. Y eso la coloca en una posición peligrosa desde el primer segundo. El traslado al lugar de los juegos no es épico ni solemne. Es silencioso, tenso y definitivo. Cada participante carga con lo que es, con lo que aparenta ser y con lo que otros esperan que haga. Nadie habla demasiado porque todos saben que lo que viene no se puede ensayar. Cuando el entorno cambia, la amenaza deja de ser abstracta. El espacio no está diseñado para ser neutral. Está pensado para desorientar, separar y forzar errores. Katniss observa, memoriza y se prepara mentalmente, consciente de que sobrevivir dependerá tanto de la cabeza como del cuerpo. El capítulo termina justo en el punto más crítico, antes de que todo empiece de verdad, antes del primer movimiento, antes de que el silencio se rompa y ya no haya vuelta atrás. La tensión no estalla todavía, pero se vuelve casi insoportable. El juego está a segundos de comenzar. El inicio es abrupto, sin ceremonias. El sonido que marca el comienzo de los juegos corta cualquier pensamiento previo. En ese instante, la estrategia deja de ser teoría y se convierte en reflejo puro. No hay tiempo para dudar. Katniss se enfrenta a una decisión inmediata que definirá sus primeras horas: arriesgarlo todo por recursos vitales o priorizar la supervivencia a largo plazo. El entorno es caótico, diseñado para provocar pánico y errores. Cada movimiento de los demás es una amenaza potencial. La violencia aparece sin avisar. No hay preparación emocional posible para ver cómo algunas decisiones tienen consecuencias irreversibles en segundos. Katniss entiende que aquí no gana quien es más fuerte, sino quien piensa más rápido bajo presión extrema. Consigue escapar del centro del peligro, pero no sin pagar un precio físico y emocional.
El cuerpo empieza a pasar factura y la mente lucha por mantenerse enfocada. La sensación de ser observada nunca desaparece, incluso cuando estás sola. El capítulo deja una idea clara. Sobrevivir no será cuestión de valentía, sino de control. Control del miedo, del impulso y del cansancio. El juego ya no promete nada. Solo exige resistencia. La euforia inicial desaparece rápido y deja paso a algo más peligroso: la soledad. Katniss se da cuenta de que estar viva no significa estar a salvo. El hambre, el cansancio y la herida empiezan a pesar más que el miedo inmediato. El entorno se convierte en un enemigo silencioso. No todos los peligros atacan de frente. Algunos esperan, desgastan y obligan a cometer errores. Katniss entiende que moverse demasiado es tan arriesgado como quedarse quieta. Cada decisión implica un coste. Aparece una dinámica clave del juego: las alianzas. No como actos de confianza, sino como pactos temporales para sobrevivir un día más. Katniss observa desde la distancia, analizando quién se une a quién y por qué. Aquí, la amistad dura lo que dura la utilidad. Mientras tanto, el público sigue observando. Los patrocinadores existen, pero no ayudan por compasión, sino por interés. Katniss empieza a comprender que incluso sus momentos más vulnerables pueden convertirse en moneda de cambio. El capítulo cierra con una sensación inquietante. No estar sola puede salvarte, pero también puede matarte. Y elegir mal con quién acercarte puede ser el error final. El desgaste empieza a notarse de verdad. El hambre ya no es una molestia. Es una amenaza constante que nubla el juicio y debilita el cuerpo. Katniss entiende que el tiempo juega en su contra y que sobrevivir sin recursos es solo una ilusión temporal. La arena se vuelve más hostil a medida que pasan las horas. No hay refugios seguros ni momentos de descanso real. Incluso cuando todo parece en calma, la sensación de peligro nunca desaparece. El silencio es engañoso. Katniss toma una decisión arriesgada: acercarse a otro sin bajar del todo la guardia. No lo hace por confianza, sino por necesidad. Aparece una alianza frágil, basada más en la supervivencia que en la lealtad. Aquí nadie promete nada a largo plazo. La dinámica cambia. Compartir información, comida y estrategias genera una falsa sensación de estabilidad. Pero Katniss no olvida dónde está. Cada gesto amable puede esconder un cálculo frío. Cada sonrisa puede ser temporal. El capítulo introduce una verdad clave del juego. Colaborar puede darte tiempo, pero también te convierte en objetivo. Y cuanto más visible se vuelve un grupo, más probable es que el sistema decide intervenir. La calma dura poco. La arena nunca permite acomodarse demasiado. Algo se aproxima, algo que romperá cualquier equilibrio y obligará a todos a moverse. La alianza deja de ser una idea y se convierte en una responsabilidad peligrosa. Compartir recursos implica exponerse y confiar lo justo. Katniss entiende que ahora cada movimiento afecta a más de una persona, y eso complica cualquier decisión. La arena responde. El sistema no permite estabilidad y empuja a los participantes a moverse, a cometer errores, a chocar entre sí. El entorno cambia de forma calculada, obligando a reaccionar sin tiempo para planear. Aquí, adaptarse rápido vale más que cualquier plan perfecto. Katniss demuestra que la inteligencia práctica puede equilibrar la falta de fuerza bruta. Observa, deduce y actúa con precisión cuando otros dudan. No busca el enfrentamiento directo, busca ventaja, control y tiempo. La alianza se pone a prueba. Aparecen dudas silenciosas y miedos que nadie verbaliza. Mantener la calma se vuelve tan importante como mantener el cuerpo con vida. El peligro no siempre viene del exterior. A veces nace del desgaste interno. El capítulo termina con un cambio claro en el equilibrio del juego. Lo que antes parecía una situación precaria se transforma en una oportunidad inesperada. No porque el riesgo haya desaparecido, sino porque alguien ha aprendido a usarlo a su favor. La respuesta del sistema no tarda en llegar. Cuando alguien altera el equilibrio, la arena se encarga de recordarle quién manda. La presión aumenta de forma indirecta, obligando a moverse y a tomar decisiones bajo condiciones cada vez más hostiles. Katniss entiende que ahora no solo debe sobrevivir, sino proteger una ventaja frágil. El tiempo se vuelve un recurso tan valioso como la comida. Cada minuto cuenta y cada error se amplifica. La estrategia deja de ser individual y pasa a depender del ritmo del grupo. El entorno castiga la previsibilidad. Quedarse quieto ya no es una opción segura. La amenaza no siempre se ve venir. A veces se anuncia con pequeños cambios que obligan a reaccionar rápido o pagar el precio. Aparece una nueva capa de peligro, la exposición. Ser visible atrae atención,
y la atención atrae consecuencias. Katniss empieza a comprender que el verdadero control no está en dominar la arena, sino en saber cuándo desaparecer de ella. El capítulo cierra con una sensación incómoda. La ventaja conseguida es real, pero temporal. El sistema observa, aprende y ajusta, y cuando decide intervenir, lo hace sin piedad. El cansancio empieza a ser tan peligroso como cualquier enemigo visible. El cuerpo pesa, la mente se nubla y mantener la concentración se vuelve un esfuerzo constante. Katniss descubre que sobrevivir muchos días no te hace más fuerte, te vuelve más vulnerable a cometer errores. La arena aprieta sin atacar de frente. El hambre regresa con fuerza y la falta de descanso convierte cada decisión en un dilema. Seguir avanzando implica gastar energía que no sobra. Detenerse significa quedar expuesto. No hay elección buena, solo la menos mala. La alianza se resiente, no por traición, sino por desgaste. Cuando los recursos escasean, incluso la buena voluntad se tensa. Katniss empieza a notar que proteger a otros puede ponerla en riesgo directo, pero abandonarlos tendría un coste que no es solo estratégico. Aparece una decisión emocional que altera el equilibrio interno del grupo. No nace del cálculo, nace de la empatía. Y en este juego, actuar desde la emoción puede ser tan peligroso como necesario. Katniss acepta ese riesgo sabiendo que no todo se puede medir en probabilidades. El capítulo termina con una sensación ambigua. La humanidad aún existe, pero duele mantenerla. Y cada vez es más evidente que el sistema no castiga solo los errores, también castiga la compasión. La tensión acumulada estalla. La arena deja de ser un espacio de espera y se convierte en un campo de confrontación directa. Ya no hay margen para esquivar el conflicto. El peligro aparece de frente y obliga a reaccionar sin pensar demasiado. Katniss se ve empujada a una situación límite donde la estrategia y el instinto chocan. Aquí no hay movimientos elegantes ni planes largos, solo decisiones rápidas con consecuencias inmediatas. El error más pequeño puede costar caro. La violencia no es glorificada, es caótica y desordenada. Nada ocurre como se imagina desde fuera. El miedo se mezcla con la adrenalina y el cuerpo actúa antes que la mente. Katniss entiende que sobrevivir a un enfrentamiento no significa salir ilesa. Las pérdidas empiezan a sentirse de verdad, no como números ni como espectáculo, sino como golpes emocionales que dejan huella. El juego recuerda constantemente que nadie es intocable y que cada día reduce las opciones. El capítulo marca un antes y un después. A partir de aquí, la arena ya no perdona. La supervivencia deja de ser solo resistencia y pasa a ser una lucha constante contra el desgaste físico, mental y emocional. Nada se ha resuelto, pero todo se ha vuelto más urgente. Las secuelas del enfrentamiento no se borran con el paso de las horas. El cuerpo acusa cada golpe y la mente revive lo ocurrido una y otra vez. Katniss entiende que sobrevivir a la violencia no significa superarla. Significa cargar con ella mientras sigues avanzando. La arena cambia de ritmo. Ya no empuja al caos inmediato, ahora desgasta poco a poco. El hambre, el dolor y la falta de descanso se combinan para debilitar incluso a los más preparados. Mantener la lucidez se vuelve una lucha diaria. Katniss empieza a notar que el juego no solo elimina participantes, también transforma a quienes siguen vivos. Cada día que pasa, las decisiones se vuelven más frías, más calculadas. La compasión sigue ahí, pero cuesta mantenerla cuando todo empuja a lo contrario. Aparece una oportunidad inesperada que puede inclinar la balanza. No es segura, no es limpia y no garantiza nada, pero ofrece una posibilidad real de cambiar la situación. Aceptarla implica exponerse de nuevo y asumir un riesgo que podría salir muy mal. El capítulo termina con una sensación clara. Ya no basta con resistir. Para seguir viva, Katniss tendrá que anticiparse, moverse antes que los demás y aceptar que el juego no se gana esperando. El juego entra en una fase más calculada. Ya no se trata solo de reaccionar, sino de anticiparse. Katniss entiende que cada paso debe servir a un propósito claro, porque el margen de error se ha reducido al mínimo. La información se vuelve un recurso tan valioso como la comida. Saber qué ocurre alrededor puede marcar la diferencia entre caer en una trampa o evitarla a tiempo. Katniss observa señales pequeñas, cambios sutiles que otros pasarían por alto, y empieza a leer la arena como si fuera un lenguaje propio. Aparece una oportunidad que exige moverse con rapidez y precisión. No es segura ni cómoda, pero quedarse quieta sería peor. Actuar implica exponerse, pero también recuperar algo de control en un entorno diseñado para quitártelo. El riesgo no viene solo de los demás participantes. El sistema sigue manipulando el entorno,
empujando a todos hacia puntos de choque inevitables. Katniss comprende que el verdadero enemigo no siempre es visible y que la arena responde a una lógica cruel pero coherente. El capítulo cierra con una sensación de urgencia renovada. La estrategia ha cambiado, las apuestas son más altas y cada movimiento empieza a sentirse definitivo. A partir de ahora, cada decisión no solo acerca al final, también define cómo se llegará a él. La presión se intensifica y el juego cambia las reglas sin avisar. Katniss percibe que algo no encaja. Señales sutiles indican que el sistema está empujando a todos hacia un mismo punto, forzando encuentros que nadie puede evitar. La arena deja de ser amplia y empieza a sentirse claustrofóbica. Surge una revelación que altera la percepción de lo que está en juego. No todo depende de la fuerza ni de la habilidad. Depende de cómo el sistema decide intervenir para provocar conflicto. Katniss entiende que la supervivencia ya no es solo individual, sino estratégica frente a un entorno que manipula tiempos y movimientos. La tensión emocional aumenta. Mantener la calma se vuelve más difícil cuando el peligro se anuncia con anticipación. Katniss debe elegir entre adelantarse o esperar, sabiendo que cualquiera de las dos opciones tiene consecuencias graves. El capítulo cierra con una sensación inquietante. El final se acerca y el juego no permitirá que llegue sin un choque decisivo. La arena está preparando algo, y nadie puede escapar de ello. El juego deja de insinuar y pasa a empujar con fuerza. La arena concentra a los participantes y reduce las opciones hasta obligarlos a moverse hacia el conflicto. Ya no hay rutas seguras ni planes largos. Todo se decide en trayectos cortos y decisiones rápidas. Katniss siente como la presión externa se mezcla con la interna. El cansancio y el hambre siguen presentes, pero ahora se suma algo más inquietante. La certeza de que el sistema está dirigiendo cada paso. No se trata de azar, se trata de control. El peligro aparece en capas. Algunas amenazas son visibles y otras no tanto, y distinguirlas requiere una atención extrema. Katniss entiende que reaccionar tarde puede ser fatal, pero reaccionar demasiado pronto también puede delatarla. La tensión alcanza un punto crítico cuando el entorno obliga a elegir entre avanzar o exponerse. No hay tiempo para medir consecuencias a largo plazo. La supervivencia se reduce a segundos bien aprovechados. El capítulo termina con una sensación clara. El juego está cerrando filas. El final se acerca y la arena ya no oculta su intención. Quiere enfrentamientos, quiere decisiones imposibles, y no piensa esperar mucho más. La tensión ya no se puede contener. El peligro deja de rodear y pasa a golpear directamente. Katniss se mueve sabiendo que cada sonido, cada sombra y cada segundo pueden ser determinantes. La arena se siente más pequeña, más cerrada, como si empujara a todos hacia el mismo final. El enfrentamiento se vuelve inevitable. No hay espacio para la duda ni para la estrategia prolongada. Aquí manda la rapidez mental, la sangre fría y la capacidad de actuar incluso cuando el miedo paraliza. Katniss entiende que sobrevivir ahora exige aceptar una realidad brutal. No todos saldrán de aquí. La violencia vuelve, pero esta vez con un peso distinto. Ya no es solo instinto, es consecuencia. Cada acción deja una marca emocional que no se borra. Ganar implica perder algo por el camino, y Katniss empieza a sentir ese coste con claridad. El sistema observa y ajusta, alimentando la tensión hasta el límite. No busca justicia ni equilibrio, busca un clímax. Quiere un desenlace que se recuerde, aunque para ello tenga que empujar a los participantes a cruzar líneas que nunca pensaron cruzar. El capítulo termina con una sensación densa y poderosa. El final está cerca y ya no se trata solo de vivir un día más, sino de decidir cómo hacerlo. Porque, a estas alturas, la forma de sobrevivir importa tanto como la supervivencia misma. La arena ya no disimula. Todo empuja hacia el cierre y cada movimiento parece observado con más atención que nunca. Katniss siente que el margen de error ha desaparecido por completo. Ahora, incluso sobrevivir unas horas más exige precisión absoluta. El cansancio acumulado pasa factura. El cuerpo responde más lento y la mente tiene que forzarse a mantener la claridad. Katniss entiende que este es uno de los momentos más peligrosos, cuando el desgaste hace creer que ya todo está decidido. Las decisiones se vuelven más solitarias. Ya no hay alianzas que amortiguen el riesgo ni estrategias compartidas. Cada paso depende solo de ella y de su capacidad para leer el entorno antes de que sea demasiado tarde. El sistema vuelve a intervenir de forma sutil pero efectiva, empujando la historia hacia un punto concreto. No hay casualidades. Todo está diseñado para provocar un último choque, un final que pueda ser consumido como espectáculo. El capítulo deja una sensación clara y tensa.
El desenlace está preparado, los caminos se estrechan y cualquier error ahora no tendría corrección posible. La calma que aparece no es alivio, es la antesala de algo definitivo. El final ya no es una posibilidad lejana, es una presencia constante. Katniss avanza sabiendo que cada paso puede ser el último y que el sistema espera un desenlace claro, intenso y fácil de consumir. La arena se ha transformado en un escenario preparado para el cierre. El peligro ya no aparece de forma caótica, ahora está dirigido. Los encuentros no son accidentales. Todo empuja hacia un punto donde solo quedarán los que puedan resistir física y mentalmente un poco más. Katniss entiende que la supervivencia ahora exige algo más que habilidad, exige determinación. La tensión emocional se mezcla con la fatiga. El cuerpo responde por inercia, pero la mente se mantiene alerta, buscando una salida que no implique rendirse ni perderse a sí misma. Cada decisión se siente definitiva, sin margen para arrepentimientos. El sistema vuelve a jugar con las expectativas. Quiere drama, quiere un momento final que se recuerde. Katniss percibe esa presión y entiende que incluso el desenlace está condicionado por lo que esperan de ella. El capítulo termina en un punto crítico, donde la calma y el peligro se confunden. Todo está preparado para el cierre, y lo que ocurra a continuación ya no dependerá solo de sobrevivir, sino de cómo enfrentarse al final cuando no queda nada que esconder. El final ya no admite distracciones. La arena se reduce a un espacio donde cada movimiento pesa el doble y cada silencio parece observado. Katniss comprende que no queda margen para improvisar. Lo que haga ahora definirá no solo quién sobrevive, sino qué significado tendrá ese final. La situación obliga a enfrentarse a una elección imposible. No es una decisión técnica ni estratégica, es moral. El sistema espera un desenlace claro, sencillo, predecible. Algo que encaje con el espectáculo que ha construido desde el principio. Katniss entiende entonces algo crucial. El verdadero poder del juego no está en la violencia, sino en obligarte a aceptar sus reglas sin cuestionarlas. Y por primera vez, surge la posibilidad de no hacerlo, aunque el precio sea altísimo. La tensión se vuelve insoportable porque no depende del enemigo, ni del entorno, ni del cansancio. Depende de una elección consciente. Una decisión que no busca ventaja, sino sentido. Y eso es justo lo que el sistema no puede controlar del todo. El capítulo termina en un punto cargado de emoción y riesgo absoluto. El desenlace está a segundos de producirse y ya no se trata solo de ganar, sino de cómo se gana y que se está dispuesto a sacrificar para no perderse a uno mismo. La decisión tomada ya no puede retirarse. El sistema reacciona con rapidez, dejando claro que no tolera perder el control del relato. La tensión se convierte en urgencia absoluta y cada segundo parece vigilado con lupa. Katniss siente el peso de haber forzado un límite. No hay celebración ni alivio inmediato, solo una calma tensa que anuncia consecuencias. El juego intenta recuperar el dominio, reajustar el final, imponer una lectura que le devuelva el poder. El desenlace se ejecuta bajo presión extrema. No hay tiempo para procesar emociones ni para entender del todo lo ocurrido. La supervivencia llega acompañada de una sensación incómoda. Haber ganado no significa haber salido ilesa. El capítulo deja claro que el verdadero impacto no está solo en quien sigue con vida, sino en lo que se ha puesto en evidencia. El sistema ha sido desafiado públicamente, y eso no se olvida ni se perdona con facilidad. El final no se cierra del todo. Se abre una nueva incertidumbre. Sobrevivir ha sido solo el primer paso. Ahora queda enfrentar lo que viene después. El juego ha terminado, pero la presión no desaparece. El regreso no es un alivio, es otra prueba. Katniss comprende que sobrevivir no significa recuperar el control, sino entrar en una nueva fase donde cada gesto vuelve a ser observado y reinterpretado. La imagen pública se impone sobre la experiencia real. Lo que ocurrió en la arena empieza a ser transformado en relato, en versión oficial. Katniss siente la distancia entre lo que vivió y lo que se espera que represente. Aquí, la verdad importa menos que la narrativa. Las secuelas emocionales aparecen con fuerza. El cuerpo sigue en pie, pero la mente no descansa. Los recuerdos vuelven sin avisar y la calma resulta extraña, casi incómoda. Sobrevivir ha tenido un coste que no se ve desde fuera. El sistema deja claro que el desafío no ha pasado desapercibido. No hay amenazas directas, pero sí advertencias implícitas. El mensaje es sencillo y aterrador: esto no ha terminado. El capítulo cierra con una sensación inquietante. La arena ya no está alrededor, pero el juego continúa de otra forma. Y ahora, el peligro no viene del entorno, sino de lo que otros esperan que seas a partir de ahora. El regreso no trae paz, trae silencio. Un silencio incómodo,
cargado de miradas y significados ocultos. Katniss entiende que el final de los juegos no es un punto y aparte, sino una línea que se extiende hacia algo mucho más grande. La victoria se convierte en representación. Cada gesto, cada palabra y cada emoción deben encajar en una versión aceptable para el sistema. Lo que se vivió en la arena se reescribe para el público y cualquier desviación resulta peligrosa. Las relaciones también cambian. Nada puede volver a ser simple después de lo ocurrido. La confianza se mezcla con la duda y la cercanía con el miedo a lo que vendrá. Katniss siente que incluso los sentimientos más humanos pueden ser utilizados como armas. El sistema deja claro su mensaje final. Sobrevivir no te hace libre. Al contrario, te vuelve visible. Y ser visible implica estar bajo control constante. Lo ocurrido ha encendido algo que no se puede apagar, aunque todavía no tenga nombre. El libro se cierra con una sensación inquietante y poderosa. El juego ha terminado, pero la historia acaba de empezar. Porque cuando alguien demuestra que las reglas pueden romperse, el mundo nunca vuelve a ser el mismo. Y hasta aquí llega esta historia. No solo como un relato de supervivencia, sino como una reflexión sobre el poder, el miedo y las decisiones que nos definen cuando todo está en contra. Si este audiolibro te ha atrapado, no es casualidad. Lo que ocurre aquí no termina con el último capítulo, solo cambia de forma. Si quieres continuar con la siguiente parte de la saga, entender cómo evoluciona esta historia, descubrir hasta dónde pueden llegar sus consecuencias, asegúrate de suscribirte y dejar tu apoyo. Tu interacción es lo que permite que este contenido siga creciendo. Gracias por escuchar hasta el final. Y recuerda algo importante. Cuando alguien se atreve a romper las reglas del juego, nada vuelve a ser igual. Nos vemos en el próximo audiolibro.